Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de entrevistas con Francisco Pérez Carrega. Buenos días, Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pilar? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues hoy tenemos un tema muy especial, pero antes que nada voy a presentar mi audiencia ya sabe que siempre llamo expertos a mis invitados y que eso no les gusta nada. Pero bueno, vamos a hablar de Francisco, que es el CEO de Data, un proyecto muy interesante que además tiene mucha cabida hoy en día en la época de los datos. Francisco es ingeniero informático, si no me equivoco, experto en Big Data, profesor y tienes una larga carrera. Cuéntanos, Francisco. Sí, la verdad que sí. Hace mucho estoy con el tema de datos, obviamente por mi profesión, parte técnica y sistemas. Eh, Trabajo hace más de 25 años en el mundo de los datos, viendo tecnologías de todo tipo, de todo color. Pero nada, ya en el último tiempo, después de haber pasado por consultoría, grandes, pequeñas, empresas privadas, públicas, distintos niveles del Estado y demás, en distintas geografías, decidí embarcarme en este mundo de joven emprendedor que la realidad me dio a entender que soy no joven emprendedor, pero nada, muy emocionado y muy feliz de haber elegido esto, emprender con Data como proyecto y hacerlo conocer, ¿no? Empezar a dar vueltas y a poner la idea o el concepto de Data en boca de todos. Pues a eso vamos porque en el webcast de hoy vamos a hablar de cómo monetizar los datos, algo que puede dar un poquito de miedo, porque cuando hablamos de monetizar, es decir, ¿cómo? ¿Que vas a manejar dinero con mis datos? Entonces, vamos a ponernos en el terreno explicando primero algo que es muy importante y de lo que creo que debemos de empezar por ahí para que la gente entienda un poco qué es esto de los datos y por qué vamos a hablar de monetizar esos datos, pero antes tenemos que hablar de la huella digital y esa responsabilidad de los datos. Para que la gente no se asuste, empezaremos por ahí. Explícanos un poco, Francisco, ¿qué es la huella digital? Bueno, en principio la huella digital es básicamente todo lo que hacemos mediante dispositivos, ¿no? Sin darnos cuenta y en muchos casos haciendo caso omiso o haciéndonos los distraídos, utilizamos aplicaciones, dejamos información, rastros, mucha de nuestra vida digital queda online y y me parece que es el punto donde deberíamos empezar a tener control o noción de todo lo que está pasando. No es para alarmarse, no es para decir no, dejo de usar dispositivos y demás, sino simplemente para conocer los riesgos o beneficios o desventajas o ventajas que hay acorde a lo que uno hace online. Claro. Es que además justo ayer, viendo un post de Instagram de bueno, una chica que publica, ella estaba criticando que había visto un vídeo de una niña jovencita, pues cosas que ya consideraba de que en el futuro se podía arrepentir, ¿no? Entonces, ahí está el tema de la huella digital, que además para la gente muy joven, no, o sea, no significa nada, ¿no? Lo que dices tú, o sea, que es verdad que no hay que alarmarse, pero que es cierto que debemos de saber que existe esa huella digital, ¿no? Cuéntame, Sí. tu modelo de negocio, Data, tiene mucho que ver con esto de la huella digital. Explícanos un poco cómo surge esta Eh, idea de Data y cómo se enlaza con la huella digital. Sí, tal cual. Va muy en línea con eso, obviamente porque mi pasado de alguna manera me lleva a esto, es tratar de hacer o lograr que la gente, que nosotros empecemos a tener el control sobre nuestra huella digital, sobre la información que tenemos, que manejamos, que administramos o lo que somos digitalmente, ¿no? Eh, Conceptualmente el data en sí es un marketplace, es un sitio, es una aplicación que va a hacer o que sirve para que los usuarios, las personas, podamos cargar información, la que nosotros querramos. La aplicación no te obliga a cargar
absolutamente nada, pero es simplemente la información que quieras, datos de, no sé, familiares, datos personales no identificatorios, sino, no sé, gustos, consumos, hábitos, temas de deportes, muy variado. Insisto, la información que uno quiera, no está obligado a cargar nada. ¿Sí? Y después, sobre todo eso, se hacen procesos de anonimización, se hacen procesos de seguridad, de perfilado, de enriquecimiento de datos y demás. Y las empresas pueden buscar a través de el marketplace eh, set de datos, ¿sí? O productos de datos. Ese producto de datos en sí va a ser la información que muchos de nosotros hemos cargado en la aplicación, en Data, y después de todos los procesos que corresponden y para quedarnos tranquilos de que cumplimos todas las normativas, leyes, reglamentaciones y demás, la empresa va a buscar esa información. Al buscar la información, nos va a llegar un mensaje a cada uno de los usuarios que pusimos datos en ese set de datos, diciendo que determinada empresa quiere por tanto tiempo utilizar nuestra información con determinado fin. Y podemos elegir vendérselos o no vendérselos. Si elegimos vendérselos, cuando decimos que sí, automáticamente, una vez finalizado ese margen de venta, la empresa confirma la compra y recibimos automáticamente una paga por eso, un ingreso pasivo por nuestros datos. A Ese es ver, el modelo de negocio de Data. sí, es que estás hablando pues precisamente del tema de la responsabilidad de los datos, ¿no? Siempre cuando entramos en una página web nos piden aceptas los datos, o sea, aceptas las cookies, luego te sale lo de la privacidad y todo eso. Es verdad que existe un miedo, no sé, obviamente creo que no es fundado, ¿no? En que nos controlan, ¿no? De que nos toman nuestros datos, las empresas nos controlan, Google lo sabe todo de nosotros, entonces la gente es efectivamente reacia, ¿no? ¿Tú crees que las empresas son realmente responsables de los datos o tiene razón la sociedad para seguir teniendo ese miedo y esa desconfianza? Buena pregunta, Pilar. El tema del miedo, la desconfianza, yo creo que se basa en gran parte en el desconocimiento, ¿no? Uno de lo que desconoce, por lo general, le genera duda, desconfianza, miedo, temor, o cualquier otro, digamos, sinónimo. Pero eh, lo que buscamos con esto es justamente tratar de romper esa barrera, ¿no? Ujú. Tratar de romper el temor de qué pasa con mis datos dando vueltas en Internet, o quién va a usar mis datos, o qué va a pasar si yo le doy que sí o que no a determinado acceso. Conceptualmente acá en Data lo que hace es, como decía al principio, es devolver el control al usuario y que el usuario decida permanentemente qué quiere hacer con su información. ¿Es lo que cargo yo va a estar disponible para cualquier empresa? No. ¿Sí? Sí, en totales donde la empresa va a buscar y le va a decir, mira, si estás buscando determinadas personas, determinado perfil de usuarios en determinada geografía que cumplan con determinados parámetros, tenés tanta cantidad de información, pero no le dice ni quiénes, ni qué información, ni demás. Simplemente da valores. Claro, Cuando nosotros aceptemos la venta, ahí sí le va a llegar el perfil de usuario, no el usuario identificado. Nadie va a poder decir, ah, él es Francisco o ella es claro, Pilar, sino simplemente va a decir una persona de determinadas características con determinado perfil. Y eso es lo que, de alguna manera, empieza a darle de nuevo la confianza al usuario en cuanto a sus datos, porque va a estar todo trazado, va a estar traceable sí, qué hace qué empresa y demás. Y a las empresas también la confianza de el origen de los datos. Yo tengo reuniones claro, con varias personas, personas de empresas que trabajan en distintas industrias y muchas veces me plantean eso, dicen, empezamos de alguna manera, a poner en duda el origen de los datos con los que exacto. nosotros trabajamos, Sí, porque uno puede decir, bueno, empiezo a utilizar, compro online o en algún lugar información, pero ¿de quién es esa información? ¿Cómo ese set de datos se armó o se compuso? A sí, partir del boom de los GPTs y todo lo que es inteligencia artificial generativa, se pone cada vez más en duda porque uno podría hacer efectivamente. ese set de datos, digamos, con un simple prompt en un sistema. Lo que pasa es que cada vez
se aleja más de la realidad. Nosotros lo que queremos hacer es que el usuario empiece a entender y sea responsable y genere un ingreso pasivo por su información, por su vida digital, por su huella digital, y que las empresas tengan un lugar confiable, con fuente fiable, de primera mano, que cumpla todas las normativas donde acceder o hacerse de esos datos, ¿no? Y que data en sí es la conexión entre la oferta y la demanda, ¿sí? Y no hay ningún intermediario. Es tan simple como uno quiere vender, otro quiere comprar, conecta. Claro. Sí, a ver, has nombrado algo primero que me parece muy, muy interesante, que es el tema de las IAs generativas, de dónde obtienen los datos. Precisamente, investigando un poco yo el tema, sí que hay algunas IAs que son un poco más confiables que otras, ¿no? De hecho, Perplexity dicen que es la más confiable. En función de fuentes fidedignas, porque eso es cierto, ¿no? O sea, ahora todo el mundo ya consulta ChatGPT, etcétera, etcétera, y claro, las fuentes, primero, que sean auténticas, que sean fiables y obviamente damos por supuesto que son datos responsables, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, una vez que tenemos esos datos, luego has comentado lo de monetizar, claro que para que la gente lo entienda también, ¿no? Mucha gente recibe encuestas de Google y le pagan unos céntimos, ¿no? Para que tengan en el Play Store. Y la verdad es que es una forma de monetizar. Es decir, a mí no me importa que me hagan una encuesta, más las de Google suelen ser dos o tres preguntas nada más y que me digan, bueno, gracias, y aquí tienes unos céntimos, ¿no? Luego, si quiero yo utilizar ese dinero para descargar una aplicación o tal, pues está, me parece que está muy bien. Es un tema muy interesante. Avanzando un poquito más, ¿vale? ¿Qué hacen las empresas con esos datos? O sea, ¿qué hace? O sea, una empresa compra unos datos y ¿qué hace con ellos? ¿Para qué sirven? Bueno, dependiendo el área o la empresa o el segmento, el rubro en la que esté trabajando, pero con los que nosotros hablamos, te diría que casi todo, no solo en mejorar sus algoritmos, hacer análisis o tener un poquito más de precisión en su cartera, eh, poder hacer análisis para nuevos mercados o nuevos productos, antes de lanzar un producto al mercado, decir, bueno, esto que quiero poner en mercado, ¿tengo un mercado o una cantidad, una base suficiente de posibles clientes para lanzarlo o no? Para entrenar modelos, hoy en día se necesita tanta información y, como decías antes, todas estas inteligencias artificiales generativas generan información, pero no necesariamente es real. Claro, ¿Sí? Entonces, si uno necesita información real, no sesgada, tiene que ir al origen, tiene que ir a la fuente, tiene que ir al dato real. Entonces, en muchas empresas lo que están haciendo es, para entrenar sus modelos, buscar información real, ¿no? De fuentes precisas. Eh, pero es innumerable, ¿no? La cantidad de posibles acciones o posibles eh, utilidades que le puede dar la empresa a los datos. Análisis de todo tipo, de segmentación de mercado, de productos, de campañas. Es como darle a una empresa la posibilidad de que no eh, trate de improvisar. improvisar sí, o decir, bueno, yo supongo que en el futuro va a pasar esto, sino decir, mira, acá están los datos, es esto. Sí, además hay una cosa, cuando hablamos de datos, vale, es verdad que quizás ya está pasando un poco la moda de hablar de Big Data, ahora hablamos todos de IA generativa, ¿no? Pero cuando hablamos de Big Data, es cierto que, bueno, en España Big Data no hay mucha, a no ser empresas muy, muy grandes que manejen grandes cantidades de datos. Entonces, bajando un poco al tema más de la pequeña empresa, del emprendedor, el startup, ¿cómo puede dar valor a sus datos una startup, un emprendedor, un pequeño negocio, ¿no? ¿Cómo puede dar valor a esos datos? Mirá, te pongo en mi caso puntual. Cuando empecé con la idea, dije, bueno, ¿y cómo puedo empezar a hacer para validar esto?
porque en definitiva uno necesita validar una idea en un mercado y dice, Exacto. bueno, ¿cuál es mi mercado objetivo? Es esta población, este segmento. Es decir, ¿cómo hago para llegar a toda esta gente, ¿no? Entonces si yo tuviese que empezar de nuevo con una idea o lanzar un nuevo producto o hacer una campaña de marketing o lo que fuera, y lo tengo que hacer bastante más preciso, obviamente hay un montón de soluciones ya en mano en el mercado y demás que si yo quiero hacer una campaña de marketing ya sabría por dónde direccionar o dónde debería poner publicidad y demás, pero si tengo que hacer un análisis un poco más concreto y tuviera esa información real, definitivamente sería de suma utilidad. Porque no Claro, solo uno puede tener la información de las personas, de la gente y empezar a traccionar sobre eso, sino ponerla en contexto de también con información pública de estados, ¿no? Decir, bueno, quisiera saber la cantidad de personas que cumplen este perfil en ciudades con un PBI per cápita mayor a tal, ¿no? Entonces, automáticamente empieza a ser exponencial el análisis, porque si uno tiene un producto para un determinado segmento, ya lo tiene ahí todo en un mismo lugar. claro, estás hablando del KYC, ¿no? Conoce, know your customer, ¿no? Conoce a tu Exactamente. cliente. Es verdad, porque además, aunque una empresa pequeña, pues claro, no entienda lo de para qué quiero datos o por qué tengo que analizar datos, porque claro, hay que explicarle exactamente esa ventaja, decir, no, no, es que tienes que empezar a ver el impacto, ¿no? Lo que has dicho, por ejemplo, de la viabilidad del producto, ¿no? A veces una simple encuesta entre tus contactos de WhatsApp, esos son datos, obtienes, ¿no? O sea, se depende, pues puedes analizar las edades, el estado civil, los ingresos económicos de un pequeño grupo y obtener unos datos que son valiosos para tú lanzar ese producto de una manera u otra o modificar ese producto o todo eso. Bien, en el tema por ejemplo, que estábamos hablando ya del tema de la inteligencia artificial, la regulación, ¿tú crees, porque aquí entramos en un tema importante, ¿no? De lo que es la legislación, ¿no? Tú eres muy cuidadoso, has empezado explicando tu proyecto, hablando de la huella digital, ¿no? Y de esa asegurar, ¿no? De que los datos son anónimos, de que aunque yo me llame Pilar, pero yo te ceda a ti mis datos, nunca va a aparecer mi nombre y no van a contactar conmigo, porque claro, eso sería decir, no, no, es que me contacten a mí o me manden malwares o me manden spam o lo que sea, eso es muy importante. Entonces, ¿cómo ves tú que afecta ahora? ¿Qué tipo de regulación tenemos o tenemos que tener para regular el manejo de esos datos con las IAs? Mirá, la Ley de Protección de Datos Personales ya de la Unión Europea, GDPR, lo plantea bastante claro. Acá también está en España la Ley de Protección de Datos Personales, la LOPDD, que todo eso lo ponen bien en claro, blanco sobre negro. También está la IA Act, ¿sí? O sea, empiezan a haber un montón de leyes, reglamentaciones y normativas para el uso o el manejo de toda esa información. Las empresas cada vez tienen más restricciones por cumplimientos normativos, donde tienen que decir qué van a hacer, para qué van a hacer, qué datos van a utilizar, con qué propósito, por cuánto tiempo. Tienen que empezar a detallar, no solo identificar quién va a ser el responsable interno o el custodio del dato, cómo van a hacer la trazabilidad y demás. O sea, con lo cual hay un montón de procesos o normas que si se cumplen, ¿sí? Insisto con eso, que si se Se cumplen, cumple. eh, empezaría de alguna manera, a ser un poco más, o quedarnos un poco más tranquilos con el uso que estas inteligencias artificiales generativas pueden dar o inteligencia artificial pueden hacer sobre los datos, sobre nuestros datos. Acá hay dos temas a tener en cuenta importantes, ¿no? Uno es que por lo general las empresas que implementan este tipo de soluciones o este tipo Sí. de inteligencias artificiales lo hacen con modelos in company. Es muy raro ver una empresa que utilice un modelo gratuito que esté en la nube y demás porque automáticamente sabe que toda su información quedó expuesta.
claro, No, no es privado. Entonces, las empresas por lo general en ese sentido, cuando empiezan a utilizar este tipo de soluciones, lo hacen in company. Obviamente se basan en pruebas de concepto y demás que pueden haber hecho en la nube, en la solución gratuita, pero después automáticamente escalan ese nivel, esa solución y avanzan sobre eso. Pero además tener en cuenta que el concepto empieza a cambiar, obviamente también por un tema de costos, ¿no? De sí, infraestructura y demás, y no es tanto los lenguajes amplios, los famosos LLMs, sí, ChatGPT, por ejemplo, Perplexity, Gemini, Cloud y demás, sino que empiezan a aparecer los SLM, los short, los no largos, sino cortos. ¿Qué significa? Que en lugar de tener algo muy general, empiezo a desarrollar modelos basados en eso, pero que sean específicos de mi negocio, para que las respuestas que yo tenga sean más precisas y más acorde a mi negocio. Necesito que mi modelo, si trabajo en, no sé, en industria automotriz, que mi modelo sepa de retail, de lo que fuera, no, necesito que sepa de la industria automotriz. Entonces, todo eso que uno tiene entrenado, lo que fuera demás, lo deja de lado y empieza a trabajar en eso. Es costo, eficiencia altísimo. ¿Sí? Entonces, cada vez la utilización es más responsable, ¿sí? Y empieza a ser más controlada. Que por detrás puede pasar de todo, definitivamente. Yo insisto con a todos los que hablo, le digo lo mismo. O sea, vemos las enormes capacidades que nos dan esto, o por lo menos si son masivos las capacidades que nos dan estos modelos a mm, nosotros para usarlos para bien. Pero exacto. las mismas capacidades que nos dan a nosotros para usarlos para bien, se lo dan a otro para usarlos para mal. Estamos entrando en el tema de la ciberseguridad, que me Oh, parece fundamental. ¿Tú cómo aplicas esta ciberseguridad en tu proyecto y cómo crees además que, además es que tú eres un experto en esto, cómo crees que las empresas deben de aplicar esta ciberseguridad para garantizar que no haya estos problemas? eh, uh, Complicado. es complicadísimo porque depende muchísimo y en muchos casos todo lo que tiene que ver con seguridad no depende, o sí depende de la empresa que tiene que tomar un montón de medidas o acciones y demás, pero también depende de los usuarios, ¿no? Yo como usuario, si me llega un correo, hago clic en un enlace y pongo mis datos sin conocimiento, sin saber qué hay por detrás, y puedo estar generando un problema enorme. Claro, Desde el punto de vista de data, utilizamos todo lo que se puede utilizar para garantizarle al usuario que su dato va a estar ahí, va a estar seguro y no quiero decir inviolable porque en el mundo creo que no hay nada que ya, no pueda resistir un ataque bastante importante e insistente y demás, pero manejamos con nubes dentro de Europa, dentro de España sí, puntualmente, con toda la seguridad que eso requiere. Además ponemos capas extras de análisis de seguridad y demás. Y por otro lado, no solo está toda la parte lógica además, sino la parte física. claro, Nosotros nos aseguramos de que el entorno donde el usuario carga información y el entorno donde la empresa busca información son distintos entornos, están separados y no hay conexión entre sí constante. Simplemente uno agarra los datos, hay procesos que los pasan por distintos niveles y distintos pasos dentro del sí, proceso, con lo cual el dato que el usuario genera está en un lugar bastante protegido, digamos que va abajo de un montón de capas de seguridad, y el dato que la empresa va a consumir está en otra base completamente distinta, con otra estructura completamente distinta, por lo cual no debería, hablo en potencial porque uno digamos, no claro. está exento de nada, pero no deberíamos tener esos inconvenientes. En cuanto a después al funcionamiento y demás, utilizamos todas las capas de seguridad que hay dando vueltas en la nube, ¿no? Estamos utilizando la nube, en este caso de Amazon, AWS, Ujú, con un montón de normativas, regulaciones y sí, restricciones. Inclusive lo que hacemos tiene auditorías por sí, parte de proveedores de Amazon para asegurarnos de que todo cumpla respecto a las leyes y las reglamentaciones, ¿no? sí, no, está De claro hecho, que Amazon cumple con el sí, Esquema Nacional de Seguridad sí. y demás, con lo cual hay mucho por detrás en foco a eso, pero nunca no estamos exentos, o sea, siempre se corre el riesgo, ¿no?
Hombre, está claro, AWS es un grande y da muchísimas garantías, ¿no? Obviamente también se las exigen a él, ¿no? Para poder trabajar en España y en Europa. Estaba pensando mientras estabas hablando que el tema del spam, ¿vale? ¿Cuántas veces has oído o hemos oído a gente decir, es que no sé de dónde han sacado mi teléfono, no sé de dónde han sacado mi email, que no hago más que recibir llamadas spam, emails spam? Y claro, yo digo, tú has comentado, vale, yo vendo mis datos a Data, ¿no? ¿Vale? A tu empresa. Pero ¿y luego me va a llamar Telefónica vendiéndome una oferta? Bueno, que Telefónica no es de las que más llama, ¿no? Me va a llamar alguien. Alguna de recursos humanos que está buscando candidatos. Sí, no, o sea, no, por eso que no solo es el spam, es decir, recibir en tu bandeja de entrada, yo recibo a veces, que por cierto, no me pasa con Google, porque Google detecta el spam y te pregunta y bloquea, pero sí que me pasan con otras aplicaciones que recibes bloques de 300 emails que dices, y además tengo que yo ahora darme de baja de uno a uno, desuscribirme de uno a uno, que luego me siguen llegando, entonces dice... ¿Cómo es posible esto? O sea, si yo te vendo a ti tus datos, ¿a quién se los vendes tú? Porque claro, esa información igual no la tengo, ¿no? Bueno, en Data, en parte eso no pasa. ¿Por qué? Porque ninguna empresa va a poder hacerse de tu mail, de tu teléfono, ni nada. Es simplemente datos de perfiles, Sí, perfilado de persona. No va a llegar a tener ninguna información que pueda identificar al usuario. Ni número de documento, ni dirección, ni teléfono, ni mail, nada. Por un tema de, obviamente, de cumplimiento normativo con las sí, leyes de protección de datos personales. Aparte de todo eso, la empresa cuando compre los datos va a tener que garantizar que el dato lo va a manejar acorde a la ley de protección de datos personales, con lo cual va a tener que tener un custodio de ese dato, no va sí, a poder distribuirlo por cualquier lado. Una vez que se termina el plazo, tiene que borrar toda copia física o digital de ese dato que compró, sea o no sea anónimo. En este caso, Data solamente vende datos anónimos, con lo cual indistintamente de, lo va a tener que borrar y va a tener que eliminarlo porque es uno, persona, le vende su información a sí, una determinada empresa para un determinado fin por un determinado tiempo. Cuando se cumple el tiempo, tiene que borrarlo. Si no, está incumpliendo exacto. la ley. No, no, ¿Sí? sí, Entonces, sí. desde Data ponemos todo a disposición para garantizar que no pase. Yo les aseguro que en Data ningún usuario va a recibir un correo porque no se van a distribuir correos, no se distribuyen correos, Claro. no se distribuyen teléfonos, no se distribuyen direcciones, no hay manera de hacer eso, porque además no lo solicitamos, el teléfono solamente para validar tu usuario y tu contraseña y demás, pero después dentro de la aplicación no existe el teléfono, ¿Y ¿sí? cómo ves tú el futuro de los datos? Porque mira, recientemente estamos viendo ya aquí hay un cambio, ¿no? El usuario de Internet está cambiando y ahora están dejando de buscar en Google para buscar en el chat GPT. Están dejando de pedir información a Google para, bueno, ya estaba pasando, Google ya estaba perdiendo esa preferencia, ¿no? De los usuarios de buscar en Google por las redes sociales, porque ya empezaban a buscar más en Instagram, en TikTok, etcétera, etcétera. Pero es que ahora resulta que tenemos los gigantes de la IA en lo que ya empiezas a buscar personas, gente. ¿Y cómo manejan? Porque esos son datos, ¿de dónde sacan esos datos? ¿Qué futuro va a pasar? Es decir, Google va a perder esa hegemonía, vamos a buscar ahora todo por ChatGPT. ¿Tú cómo ves ese futuro de los datos? Me encantaría poder tener una respuesta bien precisa y de hecho ya me pondría a invertir en la bolsa, pero no es lo mío. Sí te puedo hablar desde lo que entiendo o conozco. Sí. Eh, a ver, es verdad que hay una migración, más que nada en el público más joven, sí, que hay una migración a lo fácil, lo inmediato, ¿no? De hecho, a mí me pasa con mis hijos, vamos a estudiar un determinado tema, leerlo y demás. Me acuerdo hace tiempo atrás, había que estudiar sobre distintos indígenas de distintos países del mundo y demás para entender culturas, cómo se Claro. manejaban, si eran sedentarios, nómades y demás. Y mi hijo me decía, pero papá, ¿para qué voy a leer o voy a estudiar todo eso si mañana lo busco y sigue estando en internet?
Dice, efectivamente. ¿qué necesidad? Digo, pongo el trabajo, busco y demás y lo tengo ahí. Entonces, conceptualmente hay un cambio completo entre la posibilidad de eh, entender, razonar, buscar la solución y demás, y la consulta inmediata. Hay muchas cosas que Sí, son consulta inmediata y hoy cada vez más en día nos damos cuenta que la atención es cada vez más corta, el tiempo de atención es cada vez más corto. sí, Eh, ¿Por qué? Porque uno está con tantas cosas en el día a día y tanto encima que hace que no le pueda dedicar mucho tiempo a las cosas. Me pareció súper, más allá de todos los problemas que trajo y demás, inconvenientes, el apagón de los otros días, sí, que, claro, de repente hizo un montón de gente ponerse y reflexionar sobre su día a día y sobre su vértigo digital. ¿No? exacto, sí, ¿Es necesario que estemos todo el día compartiendo información, subiendo, bajando, poniendo y sacando? Bueno, si es el negocio y si de eso vive, sí, pero yo realmente no sé hasta dónde. Que algunas aplicaciones que uno usa por darle likes a las cosas o por ir pasando fotos y sí, demás, después nos conocen y nos mandan información, nos hacen push de información, porque no es casualidad que sí, uno mira determinadas cosas y después aparece eso. eh, y a uno le sirve, bienvenido sea, le empieza a sacar beneficio. Pero son, a mi entender, son bastante invasivas lo que yo llamo sí, redes de entretenimiento. sí, Eh, ¿Qué es lo que pasa? Y que uno tiene que empezar a entender o por lo menos a tomar ese control de qué es lo que hago y qué es lo que pasa por detrás. Yo hice un estudio de distintos periódicos online y lo que decían, y más o menos en promedio, es entre 3 y 5 euros por mes o aceptás las cookies y básicamente le exacto, estás dando a, en promedio, 600 proveedores que por un año pueden hacerse de los datos que utilizas en ese navegador, ¿no? Entonces digo, uff, mis datos por un año, 600 proveedores que después no sé qué pasan, o 5 euros, y digo, bueno, pero entonces mis datos valen, claro, ¿no? Entonces mis datos valen mucho porque significa que esos 600 proveedores le están pagando a la empresa para hacerse de mis datos. Entonces ahí es como digo, ¿por qué no empezar a generar ingresos pasivos? ¿Sí? Con la información que ya es nuestra y ya la cargamos, porque la cargas una sola vez y hay muchas empresas que van a querer comprar tus datos. Vos aceptás y vos elegís a quién se lo hace y a quién no, de manera anónima, sin mm, que después al dar vendo mis datos te empiecen a llegar correos, llamados o lo que fuera, porque no van a tener esa posibilidad. Simplemente van a tener perfiles de usuarios para hacer análisis de información. pues la verdad de lo que has dicho me parece, además te iba a preguntar, te iba a pedir que dieras un consejo, pero lo acabas de dar, o sea, realmente, ¿no? Valorar ese dato y como dices tú, no desperdiciarlo gratuitamente o dárselo a pues, esos periódicos o esos scrolls que estamos haciendo constantemente, ¿no? En redes sociales, aceptando información que no nos sirve para nada y que les lleva a que otros tengan esa información. Pues estamos ya en la recta final. Muchísimas gracias, Francisco. Me ha encantado todo lo que nos has contado, porque además creo que, bueno, aparte de que sabes mucho del tema, sí que lo has enfocado de una forma muy útil. Y la verdad es que yo creo que cada vez seremos más conscientes del valor de nuestros datos y si realmente podemos sacarle un beneficio como lo están sacando otros gratuitamente, pues creo que estaremos haciendo algo bueno. Muchísima suerte en tu proyecto, que creo que Muchísimas gracias, Pilar. Un placer, ¿eh? la vas a petar, como se suele decir. Y gracias por contarnos lo que estás haciendo y darnos estos consejos tan útiles. Un placer, Pilar. La verdad que nada, un gusto el conversar contigo y el intercambiar ideas y demás, y obviamente el poder, y agradezco la posibilidad que me das para poner a conocimiento data. Sé que por redes llegas a un montón de gente. Nada, lo que sí los invito a interiorizarse del proyecto, a entender un poquitito más de qué va el proyecto. Cuidamos la información de la gente, queremos que cada persona que cargue sus datos tenga la total tranquilidad y confianza en la solución, que solamente esa persona va a ver los datos, no hay nadie por detrás que los vaya a ver. Tenemos auditorías, sellos, un montón de cosas que avalan todo eso, pero puntualmente es eso, es empezar a generar ingresos pasivos por la información que generamos y por lo que somos digitalmente. Hay muchas compañías que viven de ello y tienen números enormes,
Y digo, bueno, ¿por qué si de esos números enormes tal solo un poquitito pudiera ser nuestro de lo que es nuestro? Nada, felices todos. Sí, y que sepas que hay gente que te va a copiar o que ya te están copiando y estás dando ideas, pero a mí me parece fenomenal, me A parece ver, tampoco inventé la rueda. Yo en su momento sí, hice varios estudios, varios análisis y demás. Vi algunas empresas que tenían un modelo similar. Es decir, hay algunas empresas que yo me instalo la aplicación y por horas de uso de la aplicación me dan puntos. Acá en realidad, y después los datos se lo venden a cualquier cantidad de sí, empresas. Acá el concepto de data, el modelo de negocio de data es otro, es darle a la persona lo que es de la persona. Es, vos te fantástico. instalás la aplicación, subís y cada empresa que compre tu dato te va a pagar a vos, no a un intermediario. Pues ¿Sí? genial, Así que genial. nada, en eso. Mil gracias Pilar por todo, por supuesto a disposición para colaborar y nada, de conversar lo que creas pertinente. Mi mundo es el de los datos, así que en eso lo que quieras.